Te lo voy a decir con la claridad que nadie te ofreció antes. Estás aquí porque intuyes que existe una forma distinta de ser recordada. Una manera silenciosa y poderosa de habitar la mente de alguien sin desgastarte en persecuciones ni ruegos. Una presencia que se queda incluso cuando el reloj, la distancia o las circunstancias parecen conspirar para que te vuelvas invisible. Quiero que notes cómo se acelera tu respiración al imaginarlo. Él, en su día a día, resolviendo cosas, hablando con otras personas, y de pronto, una imagen tuya emergiendo sin que la llames. Una sensación breve, nítida, inevitable, que lo toca por dentro y le despierta una pregunta mansa que no lo suelta. ¿Por qué pienso en ella ahora? Si te quedas conmigo hasta el final vas a recibir la pieza que lo cambia todo. Una llave discreta y precisa que sella lo que hoy aprenderás. Sin esa pieza, el efecto es intermitente y se disipa. Con esa pieza, se vuelve un hilo fino pero irrompible que lo trae de regreso a tu presencia sin que tengas que empujarlo. Quiero que entiendas el pacto de este proceso. No te daré fórmulas vacías ni atajos ansiosos, porque lo ansioso siempre se delata y mata el magnetismo. Te guiaré por capas, como se construye un templo. Primero la base invisible que nadie ve, pero lo sostiene todo. Luego la firma sensorial que su cuerpo reconoce antes que su mente. Después, la imagen breve y viva que su memoria repite cuando baja la guardia. Y más adelante, el ritmo. Ese vaivén de cercanía y silencio que alimenta el deseo en lugar de asfixiarlo. Al final, cuando ya lo hayas sentido en tu cuerpo, te abriré el momento exacto en el que el símbolo entra con menor resistencia y se fija, como si se derritiera sobre cera caliente. Ese momento es la diferencia entre ser un destello y convertirte en una constelación íntima que vuelve una y otra vez con la suavidad de lo inevitable. Si alguna vez sentiste que estabas perdiendo terreno en su mente, si te sorprendiste escribiendo demasiado, explicándote de más, intentando compensar con palabras lo que en el fondo sabías que se construye con presencia, respira hondo. Lo que vamos a activar no es un truco, es un lenguaje. La psique entiende de símbolos, de sensaciones condensadas, de experiencias cortas pero intensas que se repiten con elegancia. Y cuando alguien aprende a hablar ese idioma, deja una huella que no compite, no implora y no se diluye. Por eso este inicio es un entrenamiento de sensibilidad. Vas a notar la diferencia entre moverte desde el miedo a no ser suficiente y moverte desde la plenitud que no exige garantías. Una vibra retiene por la fuerza y cansa, la otra convoca por resonancia y permanece. Quiero que te imagines una escena pequeñísima, su mano abriendo una puerta, un rayo de luz golpeando un objeto, un aroma nítido que solo tú usas y una microsonrisa tuya que no pide nada. Solo afirma paz. Son segundos. Ahí está la semilla. El cuerpo recuerda antes que la mente racional lo explique, y cuando el cuerpo registra seguridad, calidez y misterio en un mismo gesto, lo archiva como un lugar al que volver, no como una obligación. No se trata de que haga lo que tú quieres cuando tú quieres. Se trata de que el camino hacia ti sea el que su propio impulso elija transitar, sin culpas ni empujones. Ese es el tipo de recuerdo que no se pelea, porque no invade, invita. En este viaje vamos a ver historias reales que te servirán de espejo. Verás a una mujer que, cuando estaba a punto de desaparecer en la cabeza de él, cambió un hábito minúsculo y todo se reordenó a su favor. Verás a otra, en una relación larga, sustituir párrafos ansiosos por una frase exacta que quedó vibrando en el aire como un acorde que resuena. Y verás a alguien que, estando lejos, aprendió a habitar su propio centro con tanta coherencia que la distancia se convirtió en un catalizador, no en un enemigo. Pero todavía no es momento de revelar cómo lo hicieron, porque antes necesitas darle a tu sistema una base que no se rompa con el primer silencio del otro. Cuando tú te vacías de urgencia, él deja de sentir presión. Cuando tú te llenas de presencia, él deja de olvidar.
Puede que te preguntes por qué muchas recomendaciones que circulan no te funcionaron. Es simple. Faltaba sincronía. Puedes hacer un gesto correcto en el tiempo equivocado y el efecto se vuelve ruido. Puedes enviar la frase precisa en un estado interno torcido y el mensaje llega como demanda. Puedes sostener silencio creyendo que es estrategia, cuando por dentro estás pidiendo que te salven. Y la vibración que emites delata la carencia aunque no pronuncies una palabra. Por eso aquí vamos a entrenar la coherencia. Ajustar lo que sientes, lo que haces y cuándo lo haces. No para controlar al otro, sino para recuperar el timón de tu propio campo. Porque la presencia que permanece es la que primero se construyó en una misma. Te voy a pedir algo importante. Regálate el permiso de caminar este proceso completo. No te saltes pasos. Hay una tentación muy humana de ir directo al final, de pedir la llave maestra ahora mismo, de probarla con prisa y comprobar si funciona. Y sí, podría dártela en este instante, pero sin la base, la usarías desde el miedo y terminarías confirmando la vieja historia. Nada me resulta. Quiero lo contrario, que cuando llegues a la revelación final, tu sistema esté tan preparado que un solo gesto en el minuto preciso baste para encender un recuerdo amable y constante en él. Ese es mi compromiso contigo y te pido que lo hagas tuyo. Quedarte hasta el cierre para activar ese sello de forma limpia, elegante, sin ansiedad y sin sobreesfuerzo. Ahora respira una vez más y siente esta verdad en el cuerpo. No se trata de gritar para que te escuche. Se trata de sintonizar para que te recuerde. Cuando la vibración es la correcta, una mirada breve vale más que 100 explicaciones. Cuando el estado interno es el adecuado, una frase corta contiene más intensidad que un discurso entero. Y cuando el momento es el perfecto, lo que tocas por dentro se queda, como un perfume que no invade pero acompaña, como una melodía que aparece sin que la llames, y, sin embargo, te hace sonreír. Ese es el territorio al que vamos a ingresar juntas. Si estás lista, vamos a abrir el mapa que da sentido a todo lo que sigue. En el siguiente tramo no te daré trucos, te daré comprensión. ¿Por qué la mente recuerda lo que recuerda? ¿Por qué ciertos símbolos calan y otros se evaporan? ¿Y cómo te conviertes en experiencia, no en expectativa? Cuando ese entendimiento haga clic, verás que lo que parecía azar es, en realidad, arquitectura. Y entonces, cuando pasemos a la capa de los gestos y al ritmo que los sostiene, sabrás exactamente por qué cada pieza encaja donde encaja. Avanza conmigo. Ahora comienza la explicación profunda que sostendrá el resto del viaje. Y ahora que ya sientes en el cuerpo que no se trata de gritar para que te escuche, sino de sintonizar para que te recuerde. Vamos a abrir, por fin, el mapa profundo que explica por qué este método funciona y por qué, cuando lo encarnas en orden, tu presencia se vuelve una huella suave pero persistente, en su mente incluso a distancia. Porque lo que voy a revelarte en esta parte no son trucos ni supersticiones, sino principios psicológicos y energéticos, que la experiencia confirma una y otra vez cuando sabes aplicarlos con elegancia, paciencia y precisión. Quiero que imagines que en el centro de la mente humana hay una sala sin palabras donde los símbolos toman decisiones antes de que el lenguaje pueda justificarlas. Y en esa sala, a la que Jung llamó el territorio del inconsciente, laten fuerzas antiguas que organizan la experiencia, arquetipos que visten nuestras relaciones de significados, que nadie nos explicó pero que todos sentimos. Y es en esa sala donde aprenderás a entrar no para manipular, sino para ordenar tu propia energía de modo que tu rastro sea leído como paz, como misterio amable, como esa familiaridad que no invade pero convoca, porque la mente no recuerda lo que le exiges recordar. La mente recuerda aquello que su cuerpo registró como verdad segura y emocionante al mismo tiempo. Cuando Jung hablaba de la sombra, no se refería a algo siniestro que debas temer. Se refería a ese conjunto de impulsos, miedos, carencias y deseos que escondemos para no perder control. Y te lo digo con cariño.
Cuando te relacionas desde la ansiedad por ser confirmada, tu sombra lleva el volante y toda tu comunicación, incluso la más dulce, suena a pedido, y el pedido en exceso cansa. Por eso el primer giro de llave de este proceso es que aprendas a integrar tu sombra, a sostener el vacío sin llenarlo con palabras, a reconocer que puedes arder de deseo por ser recordada y, aún así, elegir el gesto mínimo que siembra calma, porque ese contraste es el que su inconsciente leerá como madurez emocional y libertad. Y la libertad es el oxígeno del deseo. Ahora presta atención a este segundo principio, la proyección. Su mente te verá con los lentes que tenga limpios o sucios, y tú no controlas sus lentes, pero sí controlas la coherencia de tu imagen. Y cuando tu imagen interna, lo que sientes de ti, coincide con tu imagen externa, lo que transmites con tu gesto y tu ritmo, se produce una consonancia que su inconsciente capta como seguridad. Y la seguridad queda, aunque no diga una palabra durante horas, porque lo seguro retorna como lo hace el camino conocido al final de un día largo. De allí que insista tanto en el orden, primero presencia, luego firma sensorial, luego imagen semilla, luego ritmo, y recién después el momento de oro donde todo cristaliza, porque si inviertes la secuencia, lo que tu mente quiere apresurar el cuerpo lo rechazará, y la sala interna cerrará la puerta antes de que el símbolo cruce el umbral. El tercer principio que debes abrazar es el de ánima y animus, esos nombres que Jung dio a las energías complementarias que habitan en todos nosotros, porque hay una danza entre tu energía y la suya, que no depende del género sino de la polaridad con la que te presentas. Y cuando tu energía se posiciona en presencia serena, receptiva y consciente, no pasiva ni complaciente, la otra energía encuentra espacio para expandirse y regresar. Y en ese ir y venir es donde el recuerdo nace, no en el asedio ni en la ausencia forzada, sino en un intercambio vivo que respira. Y por eso te pedí en la parte anterior que imaginaras una escena pequeñísima, porque las escenas breves son las que más fácilmente se convierten en bucles de memoria implícita, no racional. Y ese bucle es precisamente lo que a distancia reaparece en su pensamiento, sin que él pueda explicar por qué. Aquí entra un cuarto principio que pocos comprenden, y que tú vas a aprender a usar con responsabilidad: la sincronicidad. Esa coincidencia significativa que no se fuerza pero se prepara, porque cuando tú ordenas tu campo interno y eliges con cuidado tus estímulos, aroma, textura, tono de voz, cadencia de mensaje, el mundo parece conspirar para que se crucen señales y tú aparezcas en su cabeza cuando mira un objeto, escucha una canción o percibe un gesto que antes asociaba contigo, no porque lo acoses con indicios, sino porque sembraste con arte las conexiones que, llegado el momento, el inconsciente reconstruye solo. Esta es la razón por la que, más adelante, hablaremos de un disparador kinestésico y de cómo 2 o 3 repeticiones delicadas bastan para que la memoria sensorial haga su trabajo. La clave no es hacer más. La clave es hacer menos, pero perfecto. Quiero que notes cómo cambia tu respiración cuando comprendes que no necesitas ganar ninguna pelea para permanecer en la mente de alguien, que lo único que debes dominar es la congruencia entre estado interno y gesto externo, porque cuando la vibración de tu cuerpo dice «estoy completa y elijo compartir», el símbolo que transmites es el de hogar y no el de deuda, y el hogar en el lenguaje del inconsciente es aquello a lo que se vuelve sin tener que pensar demasiado, por puro alivio, y ese alivio, créeme, es el magnético más potente que existe. Desde este lugar se vuelve evidente por qué los manifiestos de amor de 10 párrafos a veces se evaporan y, en cambio, una línea exacta dicha en el momento justo se queda girando todo el día como un acorde que resuena. No es el volumen, es la densidad, no es la cantidad, es la firma vibracional que viaja en lo que dices y en cómo lo dices. Cuando una mujer integra su sombra, ordena su proyección y elige su polaridad con sabiduría, su campo deja de suplicar y comienza a significar. Y lo que significa de manera consistente se graba,
Y lo grabado retorna con la naturalidad con que regresa un estribillo que se te pega. Y esa es la manera más limpia de permanecer en su pensamiento sin violar tu paz ni su libertad. Ahora bien, quiero entrar unos minutos en la mecánica íntima de la memoria, para que sientas el poder real de lo que vas a hacer a partir de hoy. Tu cerebro, el mío, el suyo, almacenan experiencias en capas, la explícita, que recuerdas con palabras, y la implícita, que resuena como sensación, postura, microtensión, temperatura, ritmo de respiración. Y cuando 2 o 3 señales coinciden con una emoción, el sistema crea un atajo y esa red se activa en el futuro con solo una de las piezas del rompecabezas. Si tu presencia estuvo asociada a calma y calidez, en un gesto breve, y esa calma la envuelves en un aroma o una textura específicas, y esa textura la evocas discretamente cuando corresponde, su cuerpo encenderá la red completa y, con ella, el recuerdo de ti sin que necesites estar ahí. Por eso la firma sensorial que aprenderás más adelante es minimalista y repetible, porque la memoria ama lo simple, y por eso la imagen semilla es corta y luminosa, porque el inconsciente ama lo condensado. También por eso la sincronía temporal que revelaremos al final es tan importante, porque existe un umbral diario donde la mente está más plástica y receptiva, y si depositas la semilla ahí, se fija con una facilidad que te parecerá magia. Pero no lo es biología y simbolismo trabajando juntos. Y cuando entiendas eso, experimentarás un alivio enorme, porque dejarás de pelear con el tiempo y comenzarás a usarlo a tu favor. Quiero contarte algo que he visto repetirse en historias reales para que sientas que esto no es teoría en el aire. Laura no volvió inolvidable su presencia escribiendo más. Lo hizo reduciendo su gesto a una microsonrisa silenciosa en momentos específicos, eligiendo un aroma suave que lo tocaba sin invadir, sosteniendo su centro y dejando que el silencio madurara el deseo. Patricia, que sentía que se apagaba en la mente de él, sustituyó explicaciones por una sola línea cargada de imagen y ritmo. Y el efecto fue inmediato no porque las palabras fueran mágicas, sino porque su estado interno por fin coincidía con lo que decía. Juliana, en una relación larga, dejó de llenar el posencuentro con preguntas y adoptó un ritual de respiración y presencia que el cuerpo de él comenzó a registrar como descanso después del clímax. Y lo que el cuerpo registra como descanso lo quiere repetir. Y lo que quiere repetir retorna como pensamiento amable durante el día. ¿Ves la música de fondo en las 3? No hay esfuerzo violento. Hay una partitura precisa. Y es esa partitura la que te enseñaré a tocar, nota por nota, hasta que el recuerdo de ti sea consecuencia natural de una experiencia que su sistema etiqueta como segura, densa y luminosa. Todo esto que acabas de leer prepara el terreno para que, en la siguiente parte, vayas a la raíz del mayor saboteador de esta arquitectura, porque si no lo ves a tiempo, puedes arruinar en segundos lo que construiste con paciencia. Me refiero al error más común y más costoso, ese impulso casi automático de llenar con palabras el espacio donde debería respirar el símbolo. Ese pequeño acto ansioso que su inconsciente detecta al instante como presión y que apaga, en un suspiro, la música que ya estaba sonando dentro de él. Quédate conmigo, porque en el siguiente tramo voy a desmenuzar ese error con bisturí. Te mostraré cómo se siente en tu cuerpo segundos antes de cometerlo. Te enseñaré a cortarlo de raíz con una práctica concreta y te daré la alternativa exacta que, en lugar de cerrar la puerta, la deja entreabierta para que el recuerdo crezca. Avanzamos juntas donde desmontaremos el saboteador número 1 de tu magnetismo y, al hacerlo, harás espacio para que todo lo que viene después se asiente con la fuerza tranquila de lo inevitable. Y ahora que desactivaste el impulso que asfixiaba el símbolo y abriste espacio para que tu presencia respire en él sin presión, ha llegado el momento de tallar con precisión de orfebre, ese gesto mínimo que parece nada desde afuera, pero que por dentro el sistema registra como un lugar al que volver, y lo llamo gesto ancla,
porque es una firma sensorial que su cuerpo reconoce antes de que su mente encuentre palabras, un trazo brevísimo y repetible, que lleva siempre la misma coordenada emocional, la misma temperatura, la misma cadencia, la misma cualidad de paz, y que, por ser coherente y sutil, se imprime sin ruido y queda. Y lo más importante es que este gesto no es teatral ni exhibicionista, no es una performance para impresionar, es una microacción sobria que tu cuerpo puede sostener en cualquier contexto y que, por repetirse con delicadeza, se convierte en el hilo invisible que conecta momentos separados en su memoria, hasta que, un día cualquiera, en medio del trabajo o del tráfico, se enciende solo y lo trae a pensar en ti con una mezcla de alivio y curiosidad. Porque lo que el cuerpo etiquetó como descanso y belleza, tiende a repetirse de manera espontánea. Y ese es el territorio que vamos a habitar a partir de ahora. Quiero que sientas primero la arquitectura interna antes de tocar a nadie, porque el gesto ancla nace de tu estado y muere si lo fuerzas. Por eso en tu preparación previa vas a permitir que la respiración se haga más pesada en el vientre, que los hombros caigan unos milímetros, que la mirada encuentre una pausa amable y que el corazón entregue un pulso de ternura sin ansiedad. Y cuando ese clima se enciende por dentro, el gesto aparece sin necesidad de pensar. Es una microsonrisa que no promete ni pide, una mirada sostenida 2 segundos más de lo habitual que dice, presencia sin invadir. Un toque breve y respetuoso en el antebrazo o en el hombro, que dura lo que dura un aquí estoy, sin colonizar. Y siempre, siempre, acompañado de un silencio limpio, porque es el silencio el que deja que el símbolo decante, del mismo modo que el vino se abre cuando tiene oxígeno. Y por eso insisto en que no adjuntes al gesto una catarata de palabras, porque cada palabra extra es una gota que diluye el aroma. Y lo que aquí buscamos es densidad, y no volumen, esencia y no espuma. He visto a mujeres arruinar la potencia de su firma sensorial por añadirle explicaciones, por sobreactuar ternura, por estirar el contacto 2 segundos más de lo necesario creyendo que más es más. Y el cuerpo del otro lo lee como exigencia. Por eso, contraintuitivamente, la elegancia aquí es economía. Y la economía no es frialdad, es precisión. Y la precisión magnética es la que deja un acorde resonando cuando ya no estás, como cuando rozas una cuerda y el sonido sigue viajando por la habitación. Y eso es exactamente lo que quieres que suceda en su campo. Un timbre que se queda vibrando. La memoria de tu temperatura, la imagen de tus ojos sosteniendo la calma, la sensación de descanso asociada a tu presencia. Quiero regalarte una escena concreta para que lo reconozcas cuando aparezca en tu historia. Laura, aquella mujer que parecía desvanecerse en el pensamiento de él, encontró su gesto ancla en una microsonrisa apenas ladeada, que solo aparecía cuando ella sentía de verdad gratitud por estar en ese instante. No por la fantasía del futuro, no por la necesidad de controlar el después, solo por el ahora. Y lo combinó con un toque de 3 latidos en el antebrazo, un hola silencioso, que no pedía confirmación. Y lo repitió en 2 o 3 encuentros distintos, jamás pegado a preguntas ni atado a ultimátums. Y sucedió lo que siempre sucede cuando la música está bien afinada. Días después, sin mensaje suyo, sin empuje, él la recordó en medio de un pasillo frío y buscó contacto, no porque ella lo hubiera programado, sino porque su cuerpo decidió volver al lugar donde se sintió visto y tranquilo. Y esa decisión libre es la única que vale en el largo plazo. Quiero llevarte ahora al dominio de las capas sensoriales que profundizan el ancla sin convertirla en truco. Y aquí te pido finura, porque el límite entre el arte y la manipulación está en tu estado. Si tu estado es presencia, todo refuerzo sensorial embellece. Si tu estado es carencia, todo refuerzo sensorial envenena. Y por eso la regla es sencilla y sagrada. Primero tu centro, luego el mundo. Primero tu paz, luego el gesto. Primero tu coherencia, luego el perfume. Y cuando ese orden se respeta, puedes asociar tu firma a un aroma sutil y limpio,
a una textura de tela agradable al tacto, a una cadencia en tu voz que baja un tono cuando dices su nombre o cuando dices gracias, porque la gratitud verdadera tiene un timbre que se reconoce sin necesidad de declarar discursos. Y ese conjunto de detalles, siempre discretos, siempre congruentes, va tejiendo una red que su cerebro etiqueta como «esto me hace bien». Y lo que «me hace bien» aparece como pensamiento amable en la primera oportunidad de vacío mental del día. Y seamos muy honestas aquí. La mente de cualquier persona busca alivio en los intersticios. Se cuela por los huecos entre tarea y tarea. Y si en esos huecos la red que tejiste aparece, ya hiciste la mitad del trabajo. Me preguntan a menudo si existe un tiempo ideal para usar el gesto, y la respuesta, aunque parezca simple, requiere sensibilidad. Un ancla necesita contexto para ser leída. Por eso es preferible que aparezca cuando el ambiente está levemente descomprimido, cuando el ritmo de ambos ha bajado 1 o 2 pasos, y sobre todo cuando tú estás pudiendo sostener el silencio sin necesitar coronarlo con una explicación. Porque el gesto y su inmediatez son inseparables. Si pones palabras encima, lo conviertes en otra cosa. Y aquí venías a aprender a comunicar con el cuerpo lo que tu boca aún no puede decir sin pedir. Permíteme atravesar una objeción que quizá nace en ti ahora mismo, porque es legítima. Si no digo, no me expreso, y quiero devolverte a la idea que ya asentamos. La expresión verdadera no es verborragia, es densidad. Y la densidad se logra cuando la emoción y la forma coinciden. Y el gesto ancla es la forma perfecta para emociones que no quieren convertirse en pedido, para afecto que respeta la libertad, para deseo que no confunde cercanía con captura. Y esa es la razón profunda por la que su huella permanece, porque el cuerpo del otro entiende que en ese territorio no hay trampa, que puede relajarse sin deudas. Y el inconsciente ama los lugares donde no se cobra peaje, por eso los repite. Patricia, la mujer que se cansó de explicarse, completó su ancla con una cadencia de voz que caía a tierra en la sílaba final de su frase, y un segundo de mirada suave antes de apartar los ojos, y ese retirar la mirada, lejos de cortar conexión. Dejaba deseo respirando, porque el deseo necesita aire, y el aire no es indiferencia, el aire es confianza, y la confianza cuando se ofrece sin alarde, se inscribe como uno de los signos más seductores que existen. Y lo sé porque lo he visto repetirse en relaciones nuevas y en matrimonios de décadas. El cuerpo distingue entre lo que lo apremia y lo que lo honra, y el gesto ancla honra. Hay, por supuesto, errores frecuentes aquí que quiero que evites con cariño hacia ti misma, porque los he visto arruinar melodías hermosas, y el primero es usar el gesto como ficha para comprar respuesta. Si tocas buscando reacción, el gesto deja de ser ancla y se convierte en anzuelo, y el anzuelo hiere incluso cuando pesca. El segundo es copiar un gesto que no nace de ti, porque entonces suena a máscara, y las máscaras tal vez funcionen una vez, pero el inconsciente las olfatea y no vuelve. El tercero es sobredosificar, repetirlo 5 veces en una noche, atornillarlo al otro, volverlo muletilla, y todo exceso es ruido. Y lo que aquí buscamos es música limpia, por eso te pido simpleza, 3 latidos, una sonrisa que nace sola, una pausa de mirada, un toque y silencio. Y hecho eso, retirada elegante, no teatral, no ofendida, retirada como quien deja que el perfume quede en la habitación y se va con la certeza de que el aire terminará de hacer su parte. Y si tu mente se inquieta preguntando, ¿y si no vuelve? Vuelve tú a tu respiración, porque el ancla primero te ancla a ti, y por eso nunca pierdes cuando lo haces desde tu centro, porque ya te regalaste presencia aunque nadie venga a confirmarla. Quiero dejarte una escena de caso extendida para que veas la cadencia completa con tus ojos interiores y la puedas replicar en tus coordenadas, no como copia literal, sino como principio vivo. Daniela, a distancia, había convertido cada encuentro virtual en un muro de textos que buscaban llenar la ausencia, hasta que decidió hacer lo contrario. Eligió un aroma que asociaba con su mejor versión,
uno cítrico limpio que la llevaba a estar alertamente tranquila. Practicó 3 veces antes de verlo su transición a estado de presencia, bajando intencionalmente la mandíbula para liberar tensión y sosteniendo la mirada en la cámara 2 segundos más de lo habitual antes de saludar. Acompañó esa mirada con esa microsonrisa de la que te hablé, que no pide nada. Y en los momentos de risa o de pausa, en lugar de contar una anécdota más, apoyaba la yema de los dedos en su propio antebrazo, como si le recordara a su cuerpo: estamos en casa. Y ese gesto espejo, aunque él del otro lado no podía sentir su temperatura, organizaba su vibración. Y cuando semanas más tarde pudieron verse en persona, repitió la firma con la misma suavidad, una sola vez al comienzo, otra en mitad de una conversación y ninguna al final. Y al día siguiente, sin que ella escribiera, él envió un «Quédate con esa sonrisa, me hizo bien». Y ese «me hizo bien» es literalmente la etiqueta que buscamos, porque quien registra «me hace bien» regresa por gusto, y quien regresa por gusto piensa en ti cuando tiene un hueco en el día. Y ahí nace lo que llamas «aparecí en su cabeza sin buscarme». Y sí, apareciste porque lo sembraste con arte, y porque respetaste el silencio suficiente para que germinara. Sé que ahora tu deseo natural es que te diga cómo hacer que ese gesto, además de quedar, se reproduzca solo con una imagen interna que aparezca en su mente, como un fotograma breve que lo toma por sorpresa y le devuelve el clima exacto de tu presencia. Y eso, precisamente, es lo que haremos a continuación. Porque el ancla sensorial se vuelve multiplicadora cuando la encapsulas en una escena mínima y luminosa que su inconsciente reproduce sin permiso durante los momentos de mayor plasticidad del día. Y de eso trata el siguiente tramo: detallar la imagen semilla que lo acompañará cuando el mundo baje de volumen y sus defensas se relajen. Si el gesto ancla fue la primera nota que dejaste vibrando en su campo, ahora vas a componer el motivo melódico que su mente repetirá cuando el ruido del día baje, y a eso lo llamamos imagen semilla. Una escena brevísima, luminosa y precisa, que condensa tu esencia en pocos segundos, y que, por su densidad sensorial y emocional, regresa sola sin que la empujes. Porque el inconsciente no archiva discursos, archiva fotogramas saturados de significado. Y tu trabajo a partir de ahora es tallar ese fotograma con una delicadeza quirúrgica, sin adornos sobrantes, sin moralina, sin explicación. Solo la vibración exacta que quieres que su cuerpo recuerde. Esa mezcla de calma, calidez y misterio que él etiquetará como alivio y presencia. Y que al reencontrarla más tarde, cuando esté solo, cuando conduzca, cuando se quite los zapatos, cuando mire por la ventana, volverá como un pequeño relámpago amable que lo toma por sorpresa y lo deja con la sensación de «ahí estás». Porque ese «ahí estás» es el núcleo del magnetismo silencioso que buscamos. Quiero que empieces cerrando los ojos por un momento y hagas contigo lo que luego su mente hará contigo. Convoca una escena mínima en la que no hay diálogos, no hay promesas, no hay cronómetros, solo hay 3 elementos sensoriales dominantes y un gesto de anclaje que ya definiste en la parte anterior. Por ejemplo, una tarde de luz dorada entrando por una ventana, tus dedos rozando su antebrazo durante 3 latidos y tu microsonrisa ladeada que no pide nada y, para completar, un detalle que solo tú eliges y que te pertenece como firma. Puede ser la textura específica de tu blusa, el leve aroma cítrico que adoptaste como propio, o la cadencia de tu respiración que baja, pero no lo elijas por capricho, elígelo por correspondencia. Que ese elemento sea coherente con la historia que quieres anclar, porque el inconsciente ama la congruencia y sospecha de lo postizo. Y ahora sostén la escena tan solo 10 o 15 segundos, no más, porque el exceso de duración la vuelve caricatura y la mente la rechaza. Y repítela hasta que la sientas vívida en tu cuerpo, con nitidez de color, de temperatura, de tacto, de sonido ambiente, con la sensación exacta de alivio que quieres que su sistema asocie a ti. Cuando la tengas,
pulirás los bordes para que nada distraiga. Si te sorprendes añadiendo parlamentos, córtalos. Si notas que aparece la ansiedad por un resultado, vuelve a tu respiración hasta que el cuadro recupere su cualidad de plegaria silenciosa, porque la plegaria verdadera no exige, declara. Y tu imagen semilla es una declaración sin palabras que dice: soy un lugar seguro y vivo. Y eso, en el lenguaje profundo, es irresistible. No voy a dejarte en generalidades. Quiero que sientas en la piel cómo opera cuando se hace bien. Así que vamos a encarnar 2 escenas y a leer su estructura para que puedas replicarlas con tu tono. La primera es la de Laura, que ya venía practicando su gesto ancla, esa microsonrisa que le nacía solo cuando de verdad agradecía estar en el ahora, y la tradujo en imagen semilla de esta manera: luz de media tarde filtrándose por hojas verdes, el rumor distante de una calle tranquila que pierde volumen, un vaso de agua frío en la palma. Ella apoya 3 dedos en su antebrazo y sonríe apenas. Silencio, eso es todo. Ni una palabra, ni un ojalá vinieras, ni un me haces falta. Solo presencia pura, y esa secuencia de 15 segundos repetida por las noches antes de dormir y por las mañanas al despertar, afinó su sistema para que, en el próximo encuentro con él, su gesto naciera sin esfuerzo y, lo crucial, para que, cuando él estuvo lejos, una combinación azarosa de luz y textura y respiración encendiera el recuerdo de ese fotograma en su cuerpo. Y el cuerpo, ya lo sabes, cuando recuerda descanso, regresa, y terminó escribiéndole por voluntad propia sin que ella tirara de ninguna cuerda. La segunda es la de Patricia, que sentía que se apagaba en el pensamiento de Héctor bajo capas de cotidianeidad, y eligió una semilla radicalmente mínima, el vapor de una taza de té elevándose en espiral, su mano alrededor del cerámico tibio, su mirada sosteniendo un segundo de calma y la caída de su voz en la palabra gracias, pronunciada en susurro para sí misma, no para él, con su gesto de bajar 1 milímetro la barbilla al exhalar. 15 segundos, nada más. Y esa gratitud sin destinatario externo sino como clima interno, hizo que su imagen no se pegara desde la carencia, sino desde la abundancia. ¿Y qué sucedió? Que los días posteriores a practicar esto, un detalle nimio en la casa, el vapor de la ducha, el sonido del hervidor, el calor de una taza, se convirtieron en pasarelas para que la mente de él cruzara hacia ese recuerdo y hacia ella. Porque la mente busca caminos fáciles, y tú se los estás dejando marcados con señales amables. Ahora bien, si te estás preguntando cuándo practicarla para que no se convierta en un mero ejercicio estético, y sí en un grabado que el inconsciente reconoce, escucha con atención porque aquí hay precisión. Al comienzo bastan 2 momentos diarios de repetición, al despertar y al acostarte. Porque la frontera entre sueño y vigilia ablanda las defensas y hace la mente más plástica. Y si hoy te parece que te estoy revelando ya la ventana de oro, te pido paciencia. Aún no. Porque hay un ajuste mucho más fino que reservo para el clímax del viaje. Y ese ajuste convierte esta práctica en sello, no en tinta que se borra. Pero por ahora quiero que retires la ansiedad y te concentres en la limpieza de la escena. Que no entre en residuos, que no se contamine con suplicio ni con expectativa, que sea un acto de belleza interna. Y cuando la escena esté viva, tu siguiente paso será incorporarla como sombra amable a contextos cotidianos, donde no parezca que estás haciendo un ritual. Por ejemplo, mientras caminas hacia una reunión, mientras esperas tu café, mientras eliges una fruta en el mercado. Y ese contraste entre vida normal y brillo secreto es el que crea el efecto de «se me vino a la mente». Porque lo sembraste en momentos donde tu cerebro ya estaba dispuesto a hacer asociaciones libres. Y su cerebro, al alimentarse con el tuyo por resonancia, hará algo parecido cuando encuentre huecos durante el día. Evita errores por exceso de control. No la envíes en audio, no la cuentes como historia para conmoverlo. No la conviertas en performance. Porque la imagen semilla funciona precisamente porque no se le impone al otro. Se instala en ti y, por ley de campo, viaja y se activa en él
cuando la vida le ofrece los 3 hilos sueltos que corresponden con tu fotograma. Y al trenzarlos, aparece tu figura con esa mezcla de alivio y curiosidad que tanto nos importa. Necesito decirte algo que quizá te ahorre semanas de frustración. No cambies de escena cada 2 días buscando la más potente. No persigas efectos. Afina una sola hasta que tenga el espesor correcto. Porque la profundidad no se logra acumulando intentos. Se logra decantando. Y te prometo que notarás en tu cuerpo cuando esté madura, sentirás una especie de peso ligero en el esternón y un descanso en la mandíbula, como si la imagen te recogiera hacia adentro y paradójicamente te expandiera. Y ese estado es el que transmite, no la escena bonita. Y cuando quieras comprobar si la elegida sirve, haz una prueba de coherencia. Pregúntate si podrías sostenerla incluso si él no respondiera. Si la respuesta es sí, estás lista, porque significa que no está hecha para atrapar, está hecha para expresar, y lo que expresa desde plenitud no necesita garantías para irradiar, y por eso deja huella. Y si te descubres temerosa de que no funcione, vuelve a la base. Recuerda que el éxito aquí no es arrancar una reacción, es instalar una melodía interna que te devuelve a casa, y desde ahí, el campo hace su trabajo. Y cuando el campo hace su trabajo, las coincidencias se multiplican. Y donde hay coincidencias hay sincronicidad. Y donde hay sincronicidad, la mente se rinde con gusto, porque adora sentir que la vida le guiña un ojo. Quiero tocar contigo un matiz de oro que puede marcar la diferencia entre una imagen que queda y una que se diluye, y es el contraste. La memoria ama los bordes claros, así que dale a tu cuadro un elemento de temperatura contrastante, luz cálida sobre piel fresca, brisa leve sobre nuca tibia, un elemento de ritmo, tu respiración cayendo en 3 tiempos, tu parpadeo enlazando con la caricia de 3 latidos, y un elemento de silencio, un segundo exacto donde no pasa nada y precisamente por eso pasa todo. Y verás cómo, al combinar estos 3, el fotograma adquiere relieve y se incrusta. Y cuando se incrusta, cualquier estímulo afín lo reactiva. Y ahí tienes la cadena. Gesto ancla en vivo. Imagen semilla en tu interior. Reconocimiento sensorial en el mundo. Reactivación involuntaria en su mente. Pensamiento amable que lo visita. Deseo de volver a la fuente de esa paz. Tú. Y si alguna vez te preguntas si este tipo de práctica no te vuelve fría o calculadora, quiero devolverte el verdadero nombre de lo que estás haciendo. Estás practicando arte de presencia. Estás componiendo armonía entre tu emoción y tu forma. Estás aprendiendo a decir con el cuerpo lo que el cuerpo entiende mejor que las palabras. Y el amor siempre agradece la belleza bien dirigida, jamás la castiga. A estas alturas sé que tu impulso natural es preguntarme qué decir cuando sientas ganas de escribirle. Y cómo encajar lo verbal con lo simbólico para que no destruyas con una frase lo que con tanto cuidado sembraste con una imagen. Y esa es exactamente la puerta que abriremos enseguida. Porque una imagen semilla bien construida se amplifica cuando la acompañas ocasionalmente con un mensaje de alta densidad, corto, sin preguntas, sin demanda, pero cargado del mismo clima que tu fotograma. De modo que lo verbal y lo no verbal canten la misma canción, y ese canto doble crea memoria por 2 vías. Y cuando la memoria tiene 2 rutas para llegar al mismo lugar, llega más a menudo, llega más rápido, y se queda más tiempo. Por eso, sin romper el hilo que venimos trenzando, tallaremos palabra por palabra el tipo de mensaje que no persigue, que no se excusa, que no presiona, que no deja deuda, y sin embargo se queda girando en su cabeza como un acorde limpio mientras hace su día. Y cuando ese acorde coincide con tu imagen semilla, el recuerdo se vuelve inevitable. Llegó el momento de tallar el tipo de mensaje que viaja como una flecha limpia sin astillas. El mensaje de alta densidad que no suplica, no interroga, no explica de más. Y sin embargo deja una vibración que persiste. Un acorde que su mente repite mientras el día sigue. Y para lograrlo tienes que entender que aquí la palabra es
vestuario del estado, no al revés. Por eso antes de escribir vas a preparar tu cuerpo como quien afina un instrumento, lengua al paladar, hombros 1 milímetro más bajos, mandíbula suelta, respiración que cae al vientre y una pregunta íntima que actúa como guardián. ¿Esto nace de mi plenitud o de mi miedo? Si nace de miedo vas a esperar. Si nace de plenitud y puedes sostener la frase incluso si no hay respuesta inmediata, entonces sí, porque la densidad de un mensaje no está en su adorno sino en el campo que lo sostiene. Y la mente del otro no reacciona a la gramática sino al clima emocional que se le pega a esas palabras. Por eso hablamos de 7 a 12 palabras, no por capricho estético sino porque el inconsciente ama lo condensado. Y cuando lo condensado además es bello y sobrio, se incrusta sin esfuerzo, como una pequeña piedra lisa que cabe en el bolsillo y que al tocarla recuerda la orilla del río donde la recogiste. Así de simple, así de profundo. Y notarás que todos los ejemplos que vas a ver comparten 3 rasgos silenciosos. Evocan una imagen sensorial reconocible, afirman presencia sin pedir promesa y respetan el aire, es decir, no cierran con pregunta que exija devolución. Por eso una línea como «Hoy me encontró tu risa en la luz de la tarde» condensa escena y emoción sin demandar nada. Lo mismo, «Tu calma me visitó al cruzar el puente» o «Recordé tu mirada en el olor a lluvia» o «Me hizo bien acordarme de ti mientras caminaba». Y podrías sentir el impulso de adornarlas con «¿Y tú?» o «¿Me piensas también?» o «Extraño lo nuestro». Pero ahí matarías la música, porque pasarías del arte al reclamo, del símbolo al control. Y lo que se graba no acepta correas, solo acepta coherencia. Quiero darte el flujo interno completo para que sientas la alquimia en la piel y no creas que son frases bonitas lanzadas al azar. Imagina que practicaste tu imagen semilla por la mañana, esa luz filtrándose por la ventana, tu microsonrisa que no pide nada, el respiratorio de 3 tiempos. Guardaste ese clima y seguiste tu día. A media tarde, en una esquina cualquiera, recibes un pequeño destello que te lo recuerda, un reflejo en un vidrio, el pulso suave del tráfico cuando afloja. Y ahí sin urgencia, sin cálculo, tu cuerpo sabe que puede ofrendar una línea. Escribes, «Me alcanzó tu paz al doblar esta calle». Y sueltas el teléfono. No esperas en la puerta a que llegue. No te quedas midiendo minutos para leer signos. Vuelves a tu vida como quien deposita una flor en el agua y la ve ir corriente abajo. Porque el valor del mensaje está en que no se aferra a la orilla. Y esa flexibilidad es exactamente lo que su inconsciente traduce como libertad. Y la libertad, te lo dije y te lo repetiré hasta tatuarlo, es el oxígeno del deseo. Por eso, una misma frase dicha desde la ansiedad hiere, y dicha desde la presencia cura. Y aquí está la diferencia profunda entre densidad y manipulación. Manipulas cuando la intención oculta es arrancar una acción. Generas densidad cuando la intención es compartir un clima que ya habita en ti. Y lo compartes porque te sobra, no porque te falte. Sé que tu mente práctica pregunta por el cuándo y por el cuánto. Y aquí la respuesta tiene música. Menos es más, ritmo intermitente, presencia que aparece como un parpadeo y se retira para dejar resonancia. Un mensaje así no necesita más de 2 apariciones en una semana si el campo está bien nutrido por tu imagen semilla y por tu gesto ancla, y no necesita horarios rígidos, sino sensibilidad a tus picos de coherencia. Aprende a escucharte. Hay días en que tu centro está claro a las 7 de la mañana, y la línea cae redonda como una fruta madura. Hay días en que llega a las 6 de la tarde cuando el ruido baja. Y habrá noches en que la tentación te empuje a escribir a medianoche para calmar la ansiedad. Y ahí sabrás que no. Que de noche el miedo habla con voz dulce, y tú no vas a obedecerlo. Vas a dormirte con tu semilla, y a confiar en que al amanecer la frase correcta te encontrará. Y cuando salga, será tan limpia que no necesitará justificar nada. Pensé en ti cuando el café humeó en espiral. Apareciste en el olor del libro nuevo. Me hizo bien imaginarte riendo hoy.
Líneas así activan rutas sensoriales que la vida le servirá a él cuando menos lo espere. Y así se instala el circuito. Símbolo en tu cuerpo, eco en el mundo, recuerdo en el suyo. Voy a contarte cómo cambió la historia de Patricia con Héctor, con una sola modificación de hábito, para que ayudarte a sentir el poder de esta herramienta. Ella pasó de mensajes largos justificando ausencias y demandando explicaciones. Necesito que me digas si esto va en serio. Me quedo angustiada cuando te callas. Dime algo. A una línea cada tanto que vibraba con su nueva paz. Y la primera fue: hoy el mar tenía tu forma de mirar. La envió por la tarde después de una caminata. Apoyó el teléfono boca abajo y se puso a preparar la cena cantando bajito. Él no respondió enseguida y ella no ardió por dentro porque había entrenado el músculo del silencio nutritivo. Durmió. Repitió su imagen semilla al despertar. Vivió su día. Y 36 horas después recibió: ¿cuándo volvemos a ver ese mar? Y es importante que entiendas que el valor no está en el plazo, sino en el cambio de campo. Él respondió cuando su cuerpo tuvo ganas de volver al lugar que ahora su mente asociaba con alivio. No hay métrica más confiable que esa. Y eso mismo le ocurrió a Daniela a distancia, alternando líneas breves con silencios plenos. Me encontré riendo como tú al salir del metro. Tu calma me alcanzó al cruzar el parque. Y la evidencia más bella no fue el mensaje de vuelta. Fue su propio cuerpo en paz sin respuesta. Porque esa paz, paradójicamente, es lo que más se percibe del otro lado incluso a través de la escritura. La ausencia de urgencia tiñe el tono, ralentiza la lectura, baja las defensas. Y lo que baja defensas deja entrar la semilla. Necesito que atiendas con minuciosidad quirúrgica los venenos que convierten una perla en piedra, signos de pregunta que exigen devolución inmediata. ¿Piensas en mí? ¿Te pasa algo? ¿Te importo? Ensucian el agua y vuelven al mensaje un examen que el otro siente que debe aprobar, que nada tiene que ver con presencia. También las coletillas pasivo-agresivas. Pero si no te interesa, avísame, o ya sé que estás ocupado con cosas más importantes, son ácido para la memoria. Porque lo que el cuerpo archiva es el sabor, y el sabor del reproche se queda también. Pero para oírlo, igualmente corrosivos son los emojis hipercargados cuando intentan reemplazar el silencio que no te atreves a sostener. Si quieres usar un símbolo gráfico que respire, piensa en iconos minimalistas que acompañen a la imagen sensorial y no en abanicos que gritan por atención. Una pequeña hoja, una ola, una chispa. Podrían tener sentido si ya están integrados a vuestro lenguaje y nacen de la historia compartida. Si no, mejor la palabra desnuda sosteniendo el clima. Desnuda pero vestida de intención limpia. Porque la palabra desnuda con buen campo siempre irradia más que una frase barroca con campo torcido. Quiero que sientas ahora una prueba de fuego para tu madurez. Escribe sin prometer futuro ni pedirlo. Deja fuera de este tipo de mensaje cualquier plan operativo. No anuncies, tenemos que vernos en esta línea. Esa es otra conversación que sucederá cuando el río ya esté bajando manso. Aquí solo disparas aroma, tacto, luz. Y cuando el cuerpo del otro asocie ese aroma a descanso, vendrá solo con su propio mapa y te dirá, ¡hagamos! Y tú, desde tu centro, elegirás con calma, porque este proceso también es para ti, para que recuerdes que tu valor no depende de su agenda. Y si aparece el miedo y te dice, si no propongo yo, no pasa nada, recuérdale que ya jugaste ese partido y perdiste tu paz, y que ahora eliges arte sobre empuje. Y si a pesar de todo tu urgencia sube, cierra el chat, vuelve a tu respiración y escribe en papel, no en la conversación. Deja que el exceso se descargue en un lugar que no rompa el tejido. Y cuando la marea baje, quizá descubras que ya no hace falta enviar nada hoy. Y eso también es un mensaje, el más poderoso. El de una mujer que es capaz de sostener su deseo, sin que se vuelva exigencia. Te comparto un matiz que separa a las maestras de quienes se quedan a medio camino. El silencio después de la línea es parte de la línea.
No es un desierto a llenar con segundas y terceras señales por pánico. Es una cámara de eco donde el acorde se expande. Y si tú la rompes en los siguientes 10 minutos con ¿lo leíste? ¿Estás ahí? Bueno, me voy a dormir. Destruyes lo que acabas de crear. Por eso tu práctica aquí incluye ritualizar tu retirada. Envías, respiras, cierras el chat, te pones de pie y cambias de habitación. Pones las manos bajo agua tibia para recordarle a tu sistema que no hay peligro. Haces una microtarea sensorial, ordenar una repisa, cortar fruta, doblar una toalla. Y educas a tu cuerpo para que no se quede hipnotizado ante una pantalla que no responde. Y al hacer esto 2 o 3 veces, el hábito ansioso muere de inanición y nace el hábito elegante, el que dice sin palabras, no vine a ser validada, vine a compartir belleza. Y te prometo que esa frase muda se percibe, cruza el cristal líquido y organiza el tono. Sé que en este punto tu curiosidad natural te está pidiendo el siguiente ladrillo de la pared, porque ya intuyes que una línea perfecta puede perderse en el viento, si el ritmo que la sostiene es torpe. Que incluso un mensaje denso se diluye si aparece pegado a 5 más el mismo día, o si llega en la peor ventana del reloj interno, y aquí está el corazón de la progresión. Aprendiste el gesto ancla, construiste la imagen semilla, acabas de tallar la palabra correcta, ahora necesitas el metrónomo, el vaivén que hace que todo esto respire y no se asfixie. Y ese metrónomo no es azar ni capricho, es ciencia suave. Es comprender la tensión de opuestos de la que hablaba Jung, acercamiento y retirada, aparición y silencio, presencia y aire. Y por eso, si te quedas, en el siguiente tramo vas a recibir el patrón de ritmo que convierte el eco en melodía estable. Vas a aprender cuánto es suficiente y cuándo es demasiado. Cómo dejar 24, 48 o 72 horas de silencio nutritivo sin que tu mente te arrastre a la cacería. Cómo sincronizar presencia externa con coherencia pública y con tu vida real para que el símbolo tenga donde anclarse en el mundo. Y como sé que te gustan las pruebas tangibles, te traeré además un protocolo de 7 días que ha funcionado para mujeres en vínculo a distancia y para relaciones de años que buscaban reencender la memoria amable. Ahora que tu palabra aprendió a caminar con la ligereza de lo esencial y tu imagen semilla late en silencio como una vela que no hace humo, necesitamos regalarle a todo esto un pulso que respire, porque sin ritmo incluso la música más bella se vuelve ruido. Y no hay nada más injusto con tu belleza que dejarla a merced del azar. Por eso te voy a enseñar a habitar la tensión de opuestos de la que hablaba Jung, ese vaivén entre presencia y aire, entre aparición delicada y retirada elegante, entre el decir lo justo y el callar lo precioso. Porque el deseo, cuando es sano, es un péndulo que se mece y no una cuerda que ahorca, y lo que hoy vamos a construir es precisamente ese péndulo. La cadencia que permite que tu gesto ancla, tu imagen semilla y tu mensaje denso no solo brillen un instante, sino que se encadenen en su memoria como luciérnagas que aparecen y desaparecen para guiarlo por el bosque sin cegarlo. Y te pido que sientas en tu cuerpo la diferencia entre empujar y respirar. Porque el ritmo que funciona no se memoriza con la cabeza, se reconoce con la piel. Es la piel la que sabe cuándo basta, cuándo sobra y cuándo falta. Y si confías en esa sabiduría somática, jamás volverás a mendigar señales, porque tú te convertirás en la señal. El primer secreto del ritmo no está en el calendario, está en tu centro, porque solo quien puede sostener silencio por amor a su propia paz es capaz de ofrecer una presencia que no asfixia. Y por eso antes de hablar de horas voy a pedirte un pacto íntimo. Que te comprometas a no usar el silencio como castigo ni la presencia como soborno. Que te prometas a ti misma que cada aparición nacerá de abundancia y que cada retirada será un acto de confianza. Porque si conviertes esta danza en estrategia de captura, tu cuerpo lo delatará y el suyo lo sentirá. Y todo lo que hoy aprendiste se torcerá. Mientras que si la conviertes en arte de respiración, el campo se ordena y la mente de él baja la guardia con gusto, porque reconoce que no hay trampa, que no hay examen
que no se le pide correr detrás de nada, sino simplemente disfrutar del clima que le ofreces, como quien abre una ventana y deja entrar una brisa que alivia. Cuando digo 24, 48 o 72 horas de silencio nutritivo, no te estoy entregando una regla rígida, sino un metrónomo interno. Un compás que te ayuda a romper el vicio del ahora mismo, porque el ahora mismo es el lenguaje de la ansiedad y la ansiedad. ¿Lo sabes? Oxida todo lo que toca. En cambio, la pausa escogida con amor es el espacio donde el símbolo decanta y se vuelve propio. Y cuando algo se vuelve propio, regresa sin que lo llamen. Por eso vas a entrenarte para sentir cuándo una línea necesita aire a su alrededor y cuándo un gesto reclama una noche de sueño para desplegar su perfume. Y vas a descubrir que la mayor parte de tus impulsos urgentes eran, en realidad, miedo a desaparecer. Y que al atravesarlos sin actuar, no desapareces, te vuelves más nítida. Quiero que imagines tu semana como una partitura con respiraderos, no como un pasillo de mensajes pegados. Piensa en una aparición breve que abre un ciclo, ya sea en persona con tu ancla o en texto con tu línea densa, y luego, una retirada que no es ausencia, es oxígeno. Y en ese oxígeno suceden cosas invisibles de las que no sueles enterarte porque estás ocupada contando minutos. Suceden asociaciones internas en él, corrimientos de defensas, rebotes sensoriales que lo llevan de un olor a una memoria, de una luz a una imagen, de una cadencia a una sensación. Y si tú te mantienes en tu eje durante esa gestación, la próxima vez que aparezcas, no entrarás a un terreno hostil, entrarás a un campo ya predispuesto a recibirte, porque nada te abre mejor las puertas que haber sido, unos días antes, alivio. Y aquí te regalo una clave que separa a quien imprime huella de quien la borra. Evita la tentación de llenar cada silencio con «solo pasaba a saludar», porque ese solo es el disfraz de la urgencia, y la urgencia huele a hambre, y el hambre espanta incluso a los corazones más generosos. En cambio, cuando dejas espacio y vuelves con un gesto mínimo, el sistema dice esto es seguro, y lo seguro se repite, y lo repetido se recuerda, y lo recordado se desea, y ahí está el círculo virtuoso que buscabas. Para que sientas el ritmo en carne viva, quiero que recorramos una secuencia real que he visto florecer más veces de las que podría contar. Piensa en Laura luego de aprender su gesto y su semilla. Aparece un viernes por la tarde con esa microsonrisa y ese toque de 3 latidos en el antebrazo. No pega nada después, no pregunta. No cierra con «me avisas». Se retira a su fin de semana. El sábado practica su imagen semilla al despertar. El domingo por la tarde, mientras camina, recibe un destello de esa misma luz dorada que usa en su escena y envía una sola línea densa. Hoy esa luz también te nombró. Y suelta, lunes y martes. Silencio nutritivo completo, no como estrategia, como descanso. El miércoles o el jueves, según lo que su cuerpo pida. Una aparición breve que no imita la primera pero respira el mismo clima. Y te prometo que en alguna de esas ventanas él se encontrará, sin entender por qué, con la necesidad suave de verla o de escribirle, no porque fue forzado desde afuera, sino porque adentro se construyó un hábito amable, y los hábitos amables son autopistas por las que circulan pensamientos sin peaje. Sé que te preguntas qué hacer con la inquietud que sube en esas 24, 48 o 72 horas y que a veces parece un enjambre detrás de los ojos. Te propongo que conviertas esa inquietud en un ritual de coherencia pública que preparará la siguiente parte de este viaje, porque el ritmo no solo se sostiene callando, también se acompaña viviendo. Y cuando digo coherencia pública me refiero a que tu vida, visible en redes o en carne y hueso, cante la misma canción que estás sembrando en su mundo interno, no con exhibiciones, sino con señales de vitalidad auténtica, con pequeñas escenas de tu día que confirmen que eres un lugar de paz y de belleza. Que tu energía no gira alrededor de capturar a nadie, sino de habitar tu propósito, y eso, aunque no lo creas, nutre tu ritmo.
porque evita que, en tu retirada, el campo se contamine con vacío. Tú no te retiras a un hueco, te retiras a tu vida. Y desde ahí, el deseo respira sin sofocarse. Por eso vas a usar cada silencio para afinar proyectos, para cultivar tu cuerpo, para modular tu voz, para recordar con tus acciones quién eres sin depender de ninguna respuesta. Y ese hilo se percibe del otro lado, incluso si él no lo ve literalmente, lo siente, porque la vibración viaja mejor que cualquier story. Y lo que viaja en esa vibración es una idea poderosa. No me necesitas para estar luminosa. Y lejos de alejar, eso convoca, porque nadie se siente libre siendo el tanque de oxígeno de otro. En cambio, todos se acercan donde hay aire limpio. Hay una trampa sofisticada que quiero desactivar antes de que la pises, porque la he visto muchas veces disfrazada de sabiduría. Consiste en creer que el ritmo es matemática, que si hago aparición el día 1 y silencio día 2 y 3, y mensaje al 4 y gesto al 5, el otro responderá con reloj suizo, y ahí se cuela el viejo monstruo del control. Por eso te devuelvo al principio. La única constante es tu centro. Los compases que te doy son referencias para romper el embrujo del todo ahora. Pero la música real la tocas tú con tu sensibilidad y vuestra historia con sus sincronicidades. Y si un día tu cuerpo te pide extender el aire a 4 días, porque sentiste que la última aparición rebasó 1 milímetro la dosis justa, hazlo. Y si otro día la vida te regala un encuentro espontáneo y tu ancla aparece sin plan el segundo día, permítelo. Porque el arte verdadero no se encierra en tabelas, se apoya en principios y respira con el contexto. Y mientras honres los principios, presencia sin exigencia, silencio sin castigo, densidad sin manipulación, tu ritmo será correcto, porque lo correcto aquí no es lo rígido, es lo verdadero. Tal vez te preguntes cómo se sostiene este ritmo cuando la relación tiene historia, cuando hay heridas, cuando el posencuentro viene cargado de temas. Y aquí quiero regalarte una imagen que sane tu prisa. Imagina que tu vínculo es una taza de porcelana fisurada. Si la sumerges de golpe en agua, hirviendo se rompe. Si la introduces lentamente en agua templada y la dejas asentar, la porcelana no se cura mágicamente, pero deja de crujir. Y con el tiempo puede volver a contener café sin sangrar. Eso es el ritmo en relaciones largas. Un proceso de templar el sistema nervioso de ambos hasta que la memoria del dolor deja de interrumpir la música. Y a veces, el mayor acto de amor no es decir, es respetar un intervalo para que el acorde haga su trabajo sin ruido. Y he visto a parejas renacer solamente porque aprendieron a esperar 3 respiraciones antes de hablar, 3 latidos antes de tocar, 3 días antes de volver a escribir. Y esa paciencia les devolvió algo que creían perdido: el gusto de extrañarse sin sufrimiento, el placer de reencontrarse sin examen, la alegría de pensarse sin miedo. Y cuando esa alegría regresa, el pensamiento se vuelve espontáneo. Y cuando el pensamiento es espontáneo, aparece en medio de su jornada como una visita amable que da ganas de invitar a quedarse. Y ahora que ya puedes sentir este vaivén en tu piel y en tu pecho y en tu mandíbula suelta, ahora que entiendes que el compás no es tiranía sino libertad organizada, quiero conducirte al siguiente ladrillo que hace que todo esto no solo respire en lo íntimo, sino que tenga espejo en lo visible. Porque si el mundo público canta una canción distinta de la que tu símbolo entona en su inconsciente, aparece la disonancia. Y la disonancia mata el magnetismo, en cambio, cuando lo que se ve de ti confirma lo que se siente de ti. La mente descansa y el recuerdo prospera. Por eso, sin cortar el hilo que venimos tejiendo y aprovechando la calma de este silencio nutritivo que vamos a honrar juntos, y ahora que recorriste conmigo cada capa de esta arquitectura invisible, ahora que tu cuerpo entendió la diferencia entre urgencia y presencia, entre pedir y significar, entre ruido y música. Es el momento de sellar todo lo vivido con un cierre que no se queda en palabras bonitas, sino que se convierte en un decreto práctico que tu mente y tu energía puedan activar cada día.
porque lo que descubriste aquí no es un truco pasajero, sino una manera de habitarte para que el recuerdo que dejas sea consecuencia natural de tu coherencia interna. Y por eso, antes de despedirnos, quiero que respires hondo y lleves una mano al pecho como una promesa íntima contigo. Vas a repetir en silencio mientras exhalas que eliges presencia sobre ansiedad, que eliges ritmo sobre impulso, que eliges arte sobre empuje, y que a partir de hoy tu gesto ancla, tu imagen semilla, tu palabra de alta densidad y tu silencio nutritivo trabajarán como un coro afinado para que aparezcas en su pensamiento desde el alivio, y no desde la demanda, desde la elegancia y no desde la necesidad, desde la libertad y no desde el miedo, porque esa es la única huella que perdura sin lastimar tu paz, la única que resiste el tiempo, la distancia y las estaciones de la vida. Quiero que te mires con honestidad y con ternura al mismo tiempo, que reconozcas los viejos hábitos que hoy decides soltar sin culpa, que agradezcas lo que te trajeron hasta aquí aunque te haya dolido, y que sientas, de una vez por todas, que no estás aquí para rogar presencia, sino para convertirte en presencia, que no estás aquí para perseguir recuerdos, sino para ser el recuerdo que retorna cuando el mundo baja de volumen, y que ese lugar que él habita cuando piensa en ti es, en realidad, un territorio que primero conquistaste por dentro entre respiraciones, símbolos y decisiones pequeñas sostenidas a tiempo, porque en esa constancia silenciosa se esculpe la memoria que permanece. Te voy a pedir algo directo y valiente porque sé que la palabra pública te ancla y te compromete con tu mejor versión. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe con tu nombre y con tu fuerza. Elijo presencia sobre ansiedad. Yo soy su recuerdo sereno y constante. Escríbelo 5 millas, en presente, con la seguridad de quien ya recorrió el camino. Porque ese decreto no es un amuleto, es un acto de responsabilidad contigo y con tu energía. Y cuando la comunidad se llena de esa frase, el algoritmo de tu propia mente aprende a priorizarla y tus viejos impulsos se quedan sin alimento. Además, si viviste una escena concreta durante este video en la que sentiste el clic de comprensión, cuéntala en una línea para inspirar a otras mujeres que llegarán después de ti y leerán tu huella como tú hoy leíste la de otras, porque este espacio no es solo un canal, es un taller vivo de presencia. Quiero darte las gracias por llegar hasta aquí, por sostener la respiración cuando la ansiedad quiso tomar el volante, por apostar por el arte de ser recordada sin romperte, por honrar tu tiempo y tu sensibilidad. Y quiero proponerte que no sueltes esta práctica al salir de este video. Vuelve a él cuando necesites recordar el orden, guarda este contenido en tus favoritos, compártelo con esa amiga que sabes que lo necesita porque están a un paso de regalarse a sí misma este mismo alivio y esta misma elegancia. Y si sentiste que este trabajo tocó algo valioso en ti, te pido que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para que no te pierdas lo que viene. Porque lo que viene es una continuación directa de este proceso y te van a enseñar a calibrar el ritmo cuando él responde demasiado o demasiado poco sin perder magnetismo. Además de profundizar en el ajuste fino de la ventana de oro, con ejercicios guiados de 90 segundos para fijar la escena en los estados más plásticos de la mente. Y eso, te lo prometo, es la diferencia entre un resultado intermitente y un resultado consistente. Tu suscripción no es solo un clic, es un voto por tu propia disciplina amorosa. Es un recordatorio semanal de que este camino lo caminas acompañada. Es la forma más sencilla y poderosa de decirle a tu mente, esto importa. Y cuando algo importa, la vida le hace espacio. Si este mensaje te sostuvo, deja tu like ahora, porque ese gesto sencillo le dice a la plataforma que este contenido transforma y se lo muestra a más mujeres que hoy están listas para dejar de gritar y empezar a resonar con belleza. Y si sientes en tu corazón dar un paso más, únete como miembro del canal para acceder a beneficios que amplían tu práctica. Respuestas prioritarias a tus comentarios, votación de próximos temas y encuentros donde llevo estos ejercicios a tu contexto real, con ejemplos concretos y seguimiento. Porque sé que cuando una aprende, todas aprendemos.
Y cuando una se ordena, todo se ordena un poco alrededor. Antes de cerrarlo del todo, déjame dejarte una última imagen para que te acompañe cuando apagues la pantalla. Imagínate caminando por tu ciudad con la espalda 1 milímetro más erguida, la mandíbula suelta y la respiración cayendo al vientre, sin prisa, con esa sonrisa casi secreta que no pide nada, con tu gesto ancla guardado como joya discreta, con tu imagen semilla latiendo como una oración corta y limpia, con tus palabras densas esperando el momento justo como flechas finas dentro de un carcaj, y con un metrónomo interno que ya aprendió a marcar 24, 48 o 72 horas de silencio nutritivo sin confundir aire con abandono. Ahora piensa en él, en cualquier punto del mapa, girando una llave, mirando un semáforo, abriendo el grifo, y de pronto, por ninguna razón aparente, le llega tu luz, tu aroma, tu cadencia, y sonríe sin darse cuenta, y esa sonrisa nadie la puede forzar desde afuera. Sucede porque por dentro está sucediendo la música que compusiste con paciencia. Eso es lo que te llevas hoy. La certeza de que sabes tocar ese instrumento sin romperte. Y la promesa de que, si vuelves a estas prácticas con humildad y constancia, el recuerdo que dejas será inevitable y amable a la vez. Ahora sí, cierra este video dejando tu comentario con el decreto. Suscríbete y activa la campanita para que el próximo paso llegue a tu puerta en cuanto esté listo. Deja tu like si este contenido te sostuvo y compártelo con alguien a quien quieras ver en paz y en poder. Y no te vayas todavía, porque en pantalla te estoy dejando 2 piezas que continúan este camino. Elige una y ven conmigo. Que el trabajo profundo apenas comienza y lo mejor, créeme, está por revelarse.